Imagínate que por el amor de una mujer seas capaz de perder a tu pueblo y a tu ciudad. Imagínate que después de insultar a un dios, luego de pasar 10 años intensos de guerra, no seas capaz de regresar a tu hogar con la mujer que amas y con el hijo que dejaste recién nacido. En esta oportunidad, en Leer para Vivir, vamos a conocer dos de las épicas griegas más importantes de la historia universal. Estoy hablando, por supuesto, de la Ilíada y de la Odisea. Bienvenidos a Leer para Vivir. El primer acercamiento que yo tuve a la literatura griega o a la mitología griega, por decirlo de algún modo, chicos, no fue necesariamente gracias a los libros. Muy por el contrario, yo cuando era muy joven no leía demasiado y pasaba bastante mi tiempo en lo que eran los juegos de computadora. Y había un juego que me llamaba mucho la atención. Yo y mi hermana lo jugábamos durante horas, nos habíamos enamorado de la historia, de los personajes y de la mitología. Este juego es el conocido popularmente como el Age of Mythology, un juego que salió en los años 2000 y que estoy seguro que muchos de los que me están observando conocen. Un juego de estrategia, así como el Age of Empires, así como el Empire Earth, el WoW, el Warcraft, esa cantidad de juegos que salieron con el transcurso de los años. Y ahí fue donde, con una historia que nos contaba pues, el trayecto de un joven Arcantos que venía de la Atlántida y conocía a minotauros, a centauros, la mitología egipcia, nórdica y atlántida. Yo me enamoré de la mitología griega, me enamoré, aprendí y quise ir a los orígenes, así que cuando yo era muy chico, recuerdo que no tenía esas ediciones todavía de estos libros. Yo empecé con ediciones muy pequeñas, esas ediciones de bolsillo que eran versiones resumidas de obras clásicas que uno podía llevar en la mano y que le funcionaba bastante para las tareas escolares. Pero yo me enamoré tanto del tema de la mitología que era uno de los temas en donde leí más cuando empezaron a desarrollarse los blogs de internet y todas estas redes que empezaron a funcionar. En ese entonces yo, buscando en una joven Wikipedia, me topé con que había un autor griego llamado Homero que había escrito un par de obras que nos hablaban acerca de dos historias muy interesantes. El primero era sobre la historia de la guerra de Troya y es el epicentro del argumento sobre el que la Ilíada te habla cuando tú estás leyendo el libro. La guerra de Troya fue un conflicto que se dio entre los aqueos y los troyanos a raíz del rapto de Helena, la esposa de Menelao, por parte del príncipe troyano Paris. Helena, de acuerdo a la mitología, era una mujer muy hermosa que tuvo que ser ofertada por Afrodita. En el momento en donde a Paris, un joven príncipe que fue abandonado cuando era muy niño, enamoradizo como era, escogió a la mujer más hermosa del mundo, en este caso Helena, casada con un príncipe griego. Ocurre lo que ocurre, se da el rapto y empieza un conflicto bélico en donde el rey Agamenón, ambicioso como él, decide llevar adelante un conflicto en donde convoca a los mejores guerreros, en donde está, por ejemplo, Odiseo de Ítaca, Aquiles y sus mirmidones, y otros cientos y tantos de guerreros importantes como Ajax y demás, que se embarcan en la aventura de conquistar Troya y recuperar a Helena para los griegos. Lo que me gusta de esta clase de lecturas y la Ilíada particularmente es que a diferencia de las películas que se habrán hecho sobre el tema, sobre Troya y Grecia, aquí la influencia de dioses como Afrodita, como Zeus, como Apolo, como Atenea, como todas ellas, se desarrolla de manera natural. O sea, que un mortal hable con los dioses no es nada raro. Y los dioses hacen una especie de juego de tronos o conspiran para ganar el favor de Zeus, ya que como Zeus es el padre de todos los dioses, que derrocó a Urano para quedarse con el Olimpo, él es el que finalmente tiene la palabra final. Pero eso no significa que a pesar de su poder tome decisiones solo. Está muy influenciado por Hera, muy influenciado por sus hijos, muy influenciado por los héroes griegos, muy influenciado en varios aspectos también por reyes o príncipes
que en base a los sacrificios, a los rezos y a sus circunstancias, convencen a que unos dioses los apoyen y otros dioses también. En ese sentido, la guerra se desarrolla y también tenemos a personajes interesantes como Príamo, el rey de Troya, como Héctor, el hermano de Paris, príncipe troyano también, que defiende la ciudad con una bravura tremenda. La historia nos habla del momento en donde Agamenón se pelea con Aquiles, uno de los guerreros más poderosos de los griegos, al quitarle a su esclava Briseida, que habían secuestrado del templo de Apolo. Eso genera una ruptura en las filas griegas. Aquiles se mantiene al margen del conflicto y Agamenón ve cómo se le va escapando la guerra de las manos, hasta que en un impulso uno de los primos de Aquiles, de nombre Patroclo, decide tomar la armadura con el permiso de Aquiles para enfrentarse a los troyanos y muere. Esto hace que Aquiles, en su rabia, regrese a la batalla y se enfrente a Héctor con el fin de cobrar venganza por la muerte de su primo. Esto más o menos es el argumento de la Ilíada. Yo creo que a los que les guste la guerra de Troya, hay buenas películas. Hay una película con Brad Pitt, hay una serie de televisión que es Helena de Troya del año 2003, que uno puede encontrar en YouTube, una serie buenísima también. Hace poco Netflix sacó una versión también de la guerra de Troya, la verdad es que fue bastante mala, aunque por lo menos le dio un poquito más de importancia a los dioses, cosa que sí se ve en el libro, y que sí destaca bastante. Honestamente, el tipo de lectura tal vez puede ser medio pesado para los chicos jóvenes, pero si te gusta la mitología, si te gusta la historia de la guerra, pues es un libro que te recomiendo. De ahí nos pasamos a otra historia también muy interesante, y es que esto no se cuenta aquí, pero se da a entender durante el desarrollo de la Odisea que los griegos logran derrotar a los troyanos. En este caso se sabe que a través de un ingenio, Odiseo no solamente era un gran guerrero y un gran arquero de los griegos, sino era además un tipo muy ingenioso y astuto. Tanto así que tuvo la gran idea de construir un gran caballo de madera, meter soldados adentro, abrir las puertas de la ciudad desde dentro y dejar la ciudad a merced de los griegos en un ataque sorpresa, que para muchos hasta ahora se sigue usando ese argot. Te están metiendo el caballo de Troya porque eso significa que estás cayendo en una trampa, y todo gracias pues a este libro. Odiseo, a pesar del triunfo y a pesar de todo, tiene un conflicto con el dios Poseidón, razón por la cual él tiene que vagar. Primero vaga por algunas aventuras. Él partió de su tierra Ítaca, su esposa Penélope había dado luz a su hijo Telémaco, y lamentablemente con su hijo recién nacido él tuvo que partir a la guerra. Se quedó 10 años, vio toda la sangre, todo el conflicto, y cuando trata de volver se topa con una y mil aventuras. En la isla de un cíclope, el que tiene que emborrachar, que mata a sus compañeros, tiene que enfrentarse a la legendaria Hidra, una serpiente de varias cabezas aterradora. Recae en la isla de la bruja Circe, en donde hechiza a sus compañeros y los convierte en cerdos o en muchos animales. Recurre a la isla de Calipso, donde es atrapado por esta diosa del mar. Eolo le regala una bolsa de aire con el cual es capaz. Quiere volver a su tierra, pero no lo puede hacer porque lamentablemente sus soldados no lo escuchan. Mueren toda su tripulación con el que volvía de la guerra. Y afortunadamente, gracias a su ingenio, gracias a su inteligencia y gracias también a tener el favor de Atenea, que es la diosa que lo cuida en casi todo su viaje, él logra regresar a su casa, pero su hogar no está simple y llanamente como cuando él lo dejó. Hay una gran cantidad de pretendientes que han tomado su palacio, que han tomado su tierra, que han humillado a su hijo y que quieren casarse con su esposa. El folclore mediterráneo, la mitología griega, es sin lugar a dudas para mí una de las ramas de la historia más apasionante. Yo sí leí historia más que la historia del Perú. Me llamaba más la atención la historia de Grecia y de Roma, la historia de los hermanos Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Es apasionante. Yo creo que para un chico que recién empieza, si bien es cierto, puede ser medio denso esto, yo les recomendaría que se tomen la molestia de tratar de entender estos libros, porque son una joya, de verdad. No, sé que suelo decir que los libros, a ustedes, que los libros son normalmente pues buenos, interesantes, porque me han gustado a mí, pero creo que todos deberíamos tener la experiencia en algún momento de leer mitología griega y de leer leyendas griegas.
Otro libro también de ese tipo es Edipo Rey, La Eneida, que no la he leído y que este año me he propuesto a leer. También se las estaré trayendo muy pronto al canal. Y bueno, mi recomendación final sería que puedan leer ambos libros. Son libros geniales, son historias pero muy apasionantes. Y me ha apasionado leer y conocer mucho sobre la historia de Troya, mucho sobre la historia de las aventuras de Odiseo y todo lo que ha tenido que ver con ese tema que hasta la fecha me sigue apasionando. Sigo buscando historias, sigo buscando mitos porque creo que es una buena forma de empezar. Y la verdad es que los griegos y las culturas occidentales tienen una cultura bastante rica, así como lo tienen las culturas indias, orientales, asiáticas. Europa tiene mucho que dar en ese sentido y nosotros como país también, ciertamente. De esta manera, pues, nosotros estamos llegando a la parte final de este video. Quisiera mandar un saludo especial a nuestros primeros seguidores de la página de YouTube. Es el primer video que estamos estrenando en YouTube. Me alegra haber podido cumplir esa promesa de llegar a esta red social. Así que esperemos ver cómo nos va este año y espero que se vengan muchísimos videos más. Muchas gracias.